todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, y en esta ocasión os traigo al canal un vídeo en el cual os voy a hablar de por qué creo que el Cuti Romero era el fichaje que necesitaba el Atlético de Madrid. En el día de ayer el Atlético de Madrid oficializó el fichaje del Cuti Romero por su propio equipo, siendo un jugador que ha firmado hasta el año 2031 con el equipo colchonero, siendo un defensa central argentino que llega procedente del Tottenham por un total de 40 millones de euros, 35 fijos y 5 en variables que pues a día de hoy se desconocen, o al menos pues yo no he leído cuáles son esos 5 millones de euros en variables y en qué pues sería esas variables si se acaban cumpliendo y cómo se acabarían cumpliendo, cuál es el requisito para que se cumplan. Vamos, siendo un futbolista que me parece, independientemente del precio y también de la edad, que quitando esto aparte, que yo no voy a entrar en esto, un fichaje que era el fichaje que necesitaba el Atlético de Madrid de Simeone para esta temporada 26-27. Y alguno puede pensar, ¿por qué? Si el Atlético de Madrid iba bien de centrales con Marc Pubil y también con Robin Lenormand, al igual que Janko. Bien, esto considero de que es algo que se puede decir porque es cierto, iba bien de centrales, pero lo que quiere hacer el Cholo Simeone para la siguiente temporada es que su equipo sea un equipo que juegue con línea de 5 y que concretamente juegue con la alineación de la 5-2-3, porque la temporada pasada para el Atlético de Madrid fue una pesadilla en cuanto a encajar goles se refiere. Fue la temporada que más goles se encajó en toda la era de Simeone como entrenador del Atlético de Madrid, que lleva más de una década, así que fijaros pues cómo fue la temporada del Atlético de Madrid en cuanto a goles encajados, y quería pues reforzar la defensa como de lugar, y cree que con la formación de la 5-2-3 será lo mejor para que la defensa del Atlético de Madrid sea una defensa que se acerque a ser una defensa fiable de los inicios del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, siendo una alineación que, aparte de pues ser la 5-2-3 la escogida para premiar pues la defensa, también lo hace para premiar a jugadores de la defensa, pero jugadores carrileros, más concretamente Grimaldo, que es un jugador que se encuentra más cómodo jugando como carrilero que como lateral izquierdo, puede jugar en ambas posiciones y es un jugador tan bueno que te puede rendir en estas dos posiciones, tanto como carrilero como lateral izquierdo, pero al final, siendo un jugador que ofensivamente va tan bien, como más lo puedes aprovechar es como carrilero, y siendo un nuevo fichaje del Atlético de Madrid tendrá así más fácil la adaptación con esta formación, y es algo que también yo creo que luego el defender bien y el salir a las contras con los jugadores de banda que tiene el Atlético de Madrid con su 5-2-3 puede ser algo bastante bueno para ellos, y así se quedaría pues la alineación del Atlético de Madrid para la siguiente temporada con esta 5-2-3. Como veis, se queda un equipo bien potente con todos los jugadores del 11 pues bastante buenos. No creo que haya ninguna debilidad en este 11 del Atlético de Madrid para la siguiente temporada, y también hay que tener en cuenta de que a día de hoy estamos a día 17 de agosto, siendo un mercado de fichajes que todavía no se ha cerrado y que el Atlético de Madrid todavía puede fichar alguna cosa más, aunque bien es cierto que viendo el 11 yo creo que si fichan algo será más para complementar la plantilla, porque es un 11 bien competitivo y que con este propio 11 yo creo que el Atlético de Madrid se tiene que poner pues en serio el competir todas las competiciones que ellos disputen durante la temporada siguiente. Esto es algo que os hablé de ello en el vídeo que os hice de lo que se espera del Atlético de Madrid en la siguiente temporada, y sigo pensando lo mismo, y más con la oficialidad del fichaje del Cuti Romero, siendo un propio jugador que al final me parece que era el fichaje pues más adecuado que podía hacer el Atlético de Madrid para mejorar su defensa y para hacer que quede una alineación del Atlético de Madrid que la más posible para la siguiente temporada sea esta, que prácticamente es perfecta, y sobre todo es perfecta para Simeone, el cual es un entrenador que
durante las últimas temporadas no ha descuidado la defensa, porque él nunca descuida la defensa, pero sí que es una defensa que hacía falta reforzar y que el Cuti Romero al final, como jugador líder defensivo que ha sido sobre todo con Argentina en los últimos años, me parece que era el fichaje que necesitaba el Atlético de Madrid, de un líder defensivo. Sí que tiene su parte mala el fichaje del Cuti Romero, que al final es un jugador que en el Tottenham ha sido muy irregular en cuanto a su rendimiento se refiere, y en cuanto a ser un jugador que parecía que muchas veces se borraba de los partidos, porque en cuanto había algún pequeño pique ya hacía entradas muy a destiempo que al final ocasionaban rojas en Inglaterra, y ya sabéis que en la Premier League en Inglaterra las rojas directas y no por rojas de segundas, amarillas y tal, son sancionadas con mínimo 3 partidos de sanción, y el Cuti Romero ha tenido varias sanciones de estas, sobre todo en la temporada anterior, donde muchas entradas de estas que luego acaban en roja parecía de que se estaba ahorrando de los partidos, y es un jugador que tiene el pro de que es un líder defensivo y que también en jugadas a balón parado mete bastantes goles, que un defensa central acabe las temporadas con 6 o 7 goles por temporada es algo que es poco habitual, y en partidos atascados te puede ayudar, pero también es un central que es bastante agresivo y que es un central que muchas veces no sabe medir, y que aparte de todo esto también es un propio futbolista que tiene problemas con las lesiones en las últimas temporadas con el Tottenham, y también mismamente en la final con Argentina del Mundial, que de hecho se fue lesionado, pues ha tenido varios problemas con las lesiones. Es un jugador que estas últimas temporadas está siendo de cristal, siendo un jugador muy bueno, pero que al final también tiene estas contras, que aun con todas estas contras yo creo que sigue siendo el fichaje que necesitaba el Atlético de Madrid. Bien es cierto de que el poder pues llegar al Atlético de Madrid y empezar bien desde el principio le puede costar, porque al final todo jugador necesita un periodo de adaptación, que en ese periodo de adaptación pues hay muy buenas sinergias entre pues los compañeros y entrenador desde el principio, que hace de que llegues desde el primer día muy bien, o pues te va a costar un tiempo, que al final si te cuesta un tiempo es normal, porque pues bueno, nadie pues nace adaptado a un propio sitio en sí. Pero como os digo, me parece un fichaje que era necesario para el equipo del Atlético de Madrid, y que para completar esta propia defensa que va a tener pues a estos tres bichos de centrales la temporada que viene defendiendo la portería del Atlético de Madrid, más el propio portero Jan Oblak, hace de que sea pues un equipo muy interesante el Atlético de Madrid para ver la siguiente temporada. Y creo sin duda esto de que el Cuti Romero era el fichaje que necesitaba el Atlético de Madrid. Y hasta aquí este propio vídeo, espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros, compartir el vídeo, compartir el canal, que es importante. En el caso de que os suscribáis a mi canal de YouTube Fútbol en Modo Podcast, activar la campanita para que así YouTube os notifique de todos los vídeos que vaya subiendo. Me podéis dejar en comentarios sugerencias para próximos vídeos, algo que creáis que me haya podido dejar de hablar en este propio vídeo que acabáis de ver, y os recomiendo también de que me sigáis en mi otra red social que yo tengo. En este caso es la red social de TikTok, en la cual me llamo igual que en esta red social de YouTube Fútbol en Modo Podcast. No tiene ningún tipo de pérdida. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.